los profetas o lo profético, em, queremos ir a hacerlo como bien conceptualizado. Sé que acá en pantalla hay gente que se está incorporando a la iglesia, gente que ya lleva tiempo, que probablemente ya sabe del tema y nuevos creyentes. Así que si hay alguna duda, pregunta, si es necesario que vuelva a repetir o que volvamos o que nos quedemos pegados en algún punto para poder aclararlo, creo que estas instancias de las cuales los pastores han provisto para la iglesia, que es como el tiempo de aprendizaje de los ministerios, es para hacer ese tipo de preguntas. Así que vamos a avanzar. Ay, ¿cómo lo hago? Ya. Cuando estaba preparando el tema, quise como englobarlo en la historia de Samuel. ¿Por qué? Porque actualmente creo que dentro de la iglesia en sí, la iglesia a nivel mundial, estamos viviendo tiempos muy parecidos a los de Samuel, donde la palabra escasea y parece que hay un silencio desde el cielo eh, para aquellos que están como con mucho ruido de las redes sociales sobre información, etcétera. Pero actualmente Dios no ha dejado de hablar y creo que necesitamos volver como, o voy a hacer como la comparación con el libro de Samuel, porque Samuel era un niño que estaba dentro del templo y que se predispuso a afinar su oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, él pudo reabrir la visión en ese tiempo. Bueno, Samuel viene a restaurar lo profético dentro del tiempo del Antiguo Testamento porque en ese momento estaba gobernando Elí y Elí se había corrompido, o en verdad no se había corrompido, pero había pecado. ¿Por qué? Porque había preferido eh, poder poner como la justificación con sus hijos ante lo que Dios decía, ante lo que la palabra de Dios había hablado como dirección para ese tiempo. Y en medio de eso, Dios encuentra a Samuel y lo que estaba dormido, Dios lo empieza a despertar. Dios empieza a despertar a alguien que estaba cerca del arca y que era este niño que era Samuel. Y es así como se empieza a recuperar la visión de lo profético dentro del templo. Samuel no estaba en el trono, no tenía una experiencia previa, pero solamente dormía junto a la presencia de Dios. Ya en medio de una noche, una voz rompe el silencio y lo llama. Y él decide poner atención a esta voz. Primero se había confundido con que si era el sacerdote que lo estaba llamando, que era Elí, y luego se da cuenta que era Dios mismo que lo estaba llamando. Y vemos acá que hay un hombrecito, un pequeño, que en este caso podría ser Nehemías o su hijo, los más pequeños de la casa, que se predisponen a guardar silencio para hacer una voz profética y oír la voz de Dios manifestada para ponerla por visión en un tiempo profético. Hoy día vemos que el Espíritu Santo ha venido a despertar nuestros oídos para devolver la visión. Y vemos que hay muchas iglesias que se han levantado y una de esas iglesias o las congregaciones en sí se han levantado para poder escuchar la voz de Dios y ser siervos que oyen, que yo creo que eso es lo principal de lo profético, poder agudizar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Vamos a ver, ay, vamos a ver qué es lo profético, porque vemos, cuando estaba desarrollando el tema, creo que muchas veces nos confundimos con la palabra profética, con el profeta y con el don profético. Y creo que es súper importante poder tener como el desarrollo, por así decirlo, de cada uno de estos ambientes en donde se mueve lo profético. ¿Ya?
Cuando el hombre de Dios guarda silencio, Dios levanta una generación que vuelve a oír su voz. Y creo que eso es lo más importante porque estamos en una sociedad que actualmente tiene mucho, mucho ruido. O sea, tenemos constantemente información en redes sociales, información en la calle, en las noticias, etcétera. O sea, tenemos un exceso de información que pudiera parecer que son voces hablándonos, pero en realidad son ruidos que vienen muchas veces a nublar la voz de Dios para poder traer direccionamiento y visión, ¿ya? Lo profético no es un accesorio como espiritual para la iglesia, sino que es una necesidad para restablecer lo que Dios quiere hablar en nuestra generación. Tenemos que entender que lo profético viene directamente de Dios, o sea, no es algo que nosotros podamos manipular, que nosotros podamos interpretar, sino que tenemos que ser como un río fluyente, o sea, como, no me acuerdo quién era el de la visión de las escaleras, ¿quién era, amor? Josué. ¿Josué? No, 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 era Josué. Bueno, hay una visión en la Biblia que la voy a buscar, em, que habla que hay una escalera unida al cielo, que estaba una escalera de la tierra unida al cielo. Y creo que eso es lo que nosotros debemos tener en este tiempo, o sea, ser como una dimensión que no solamente esté congregada un día domingo para poder escuchar la voz de Dios, sino que seamos un constante oír lo que Dios está diciendo desde el cielo. Eh, Complementando un poco lo que dice Cami, lo profético hoy en día a veces es como en las diferentes culturas, en distintos países, en distintas, incluso congregaciones de una misma ciudad, a veces hay perspectivas distintas de este punto. Y, y creo que es importante que constantemente, sobre todo una iglesia que se mueve en ambientes proféticos, una iglesia que tiene mucho don profético o una iglesia que tiene muchos profetas, es importante que una y otra vez estemos volviendo a ese centro, a ese qué es lo que es la profecía, qué es moverse en el don, qué es ser un profeta constantemente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por un ambiente profético o nos dejamos llevar por un don profético sin estar anclados a la palabra, es muy fácil que este don se sujete a una emoción, se sujete a un pensamiento o a una doctrina que esté basada en un pensamiento humano, por ejemplo, que esté basada en cualquier fundamento que esté erróneo, incluso en contra de la palabra. O sea, vemos cómo muchas veces lo profético se desvía hacia temas muy delicados en lo espiritual, donde se abren puertas hacia distintos temas de Satanás, donde se abren derechos legales, donde Mm, se indagan en territorios que no necesariamente deberíamos andar. Entonces, por eso es importante que quizás en este mensaje vamos a ser muy redundantes en lo que sabemos que se ha enseñado, pero es importante que como iglesia profética, como profetas los que están acá, como los que se mueven en don profético, constantemente estén volviendo a esa esencia, a ese centro que nos da la palabra de Dios. O mm, sea, la palabra profética más segura es la palabra, y esa es la base de todas las cosas, de todos los argumentos, de todas las profecías, es su palabra. sí. Bueno, y con esto contarles un poco cómo yo tuve mi primera experiencia con lo profético, que es muy parecido a la historia de Samuel. Yo tenía 11 años y me acuerdo que llevaba un año de conocer al Señor, mis papás no eran cristianos, yo llegué al Señor porque Él se me reveló en mi habitación una noche y sentí algo, una paz que como que sobreabundaba en mi habitación y que me hacía llevarme como a otra esfera, a otra atmósfera. Y recuerdo que salí de ese lugar y al día siguiente comencé a buscar iglesia.
Y dentro de mi necesidad y búsqueda por volver a experimentar a Dios, encontré una iglesia y lo que más me preocupaba en ese entonces era que mis papás pudieran experimentar lo mismo. Mis papás en ese momento no eran cristianos, tenían problemas con el alcoholismo y obviamente sabía que el único que los podía sanar era el Señor, entonces me metí a una iglesia y bueno, me invitaron en realidad, me invitaron a una iglesia y yo justo en la noche anterior le había orado al Señor y le había dicho que por favor hiciera algo con la vida de mis padres, que le entregaba mi vida para que ellos pudieran cambiar. Y me acuerdo que estaba tan quebrantada en ese rinconcito de esa iglesia y se me acerca una niña y me dice, ¿puedo orar por ti? Y yo le digo, sí, obvio. Dale nomás, o sea, recibía todo, estaba hambrienta de cualquier experiencia que me llevara a me acercar al Señor. Y esta niña empieza a orar por mí y de repente su voz cambia y empieza a hablarme directamente el Señor a través de ella. Y a mí me marcó tanto porque ella repitió lo mismo, o sea, era lo mismo que yo había orado la noche anterior. Ella dijo las mismas palabras, o sea, Dios me repitió lo mismo, era como, me sentí como muy observada de parte de Dios, como realmente Dios me está escuchando, realmente cuando estoy en mi habitación orando, Él me escucha, Él me ve. Y estuve 3 días sin dormir, porque no podía creer que Dios me escuchaba. Y después de eso muchas cosas fueron cambiando en mi casa. Mis papás empezaron a tener encuentros con ángeles, empezaron a tener encuentros con el Señor, que los exhortaba. Bueno, ahí pasó harto tiempo que el Señor empezó a transformar sus corazones y yo empecé a ver la palabra profética activarse en mi vida. Y luego de eso hice un voto al Señor para permanecer dentro de su templo como todos los días de mi vida eh, y hacer un poco la representación de lo que el Señor habla en Samuel, o sea, como poder agudizar mi oído a escuchar solamente su voz y ser direccionada para poder traer una visión de lo que Dios quiere para esta generación o en mi generación en ese momento. Entonces ahí fui teniendo más experiencias con el Señor mediante como eh, esta sincronía en la cual yo también iba renunciando, pero también iba adquiriendo mucho más del cielo. Y voy y les cuento esto porque ¿qué es lo profético en sí? Lo profético habla de la manifestación del pensamiento de Dios revelado a los hombres, ¿ya? Eso es lo profético. En- Podría irme al origen a hablar un poco más de dónde viene, pero en el griego significa hablar en lugar de, ser portavoz, hablar, inspirado por Dios, etcétera. Y acá... Y acá me gustaría irme a la perspectiva bíblica de qué es lo profético, qué dice la palabra que es lo profético. Y en esta parte, en Isaías 55:11, dice que su palabra nunca volverá vacía. Y yo creo que eso lo experimenté, o sea, nunca volvió vacía su palabra. Todo lo que esa niña me dijo, o todo lo que Dios me dijo a través de esa niña se cumplió. Y hoy día vivo nuevas palabras, hoy día vivo nuevas revelaciones de parte de Dios que me ha entregado a través de ministros, de sueños, etcétera. Dentro de la perspectiva bíblica, de lo profético no solamente viene a anunciar, sino que también viene a activar. Y creo que acá hemos visto cumplida la palabra con lo que hace Energema, o sea, y acá voy a meterme al movimiento.
Creo que muchas de las personas que conozco que no habían experimentado lo profético, metiéndose en estos ambientes y probando y degustando como yo un día lo hice, fueron activados en el don profético y también muchas veces hay profetas que eh, encontraron su llamado dentro de un espacio de activación. ¿Ya? La comunidad de profetas viene a activar también, o las atmósferas proféticas vienen a activar si es que tú eres un profeta de oficio. Ahí Dios te lo tiene que confirmar. Vemos que la vida de Samuel, de Jeremías, de Isaías, si bien ellos eran, su ministerio fue anunciado antes de que ellos nacieran, se establecieron como profetas de oficio porque también caminaban con profetas a su alrededor. Ya, la palabra profética no solo viene a informar de lo que Dios quiere hacer contigo o del presente o del futuro, sino que viene a transformarlo. Pero creo que de esa transformación hay mucho de lo que nosotros tenemos que hacernos responsables para que haya un cambio, ya una metanoia, por así decirlo, porque después más adelante vamos a ver que para que se haga el cumplimiento de lo profético hay diferentes ingredientes que nos habla la palabra para que podamos como tener la receta final, por así decirlo, ¿ya? Lo profético no solo dice lo que viene, sino que también te prepara para lo que viene. Y acá de esto viene mucho nuestra obediencia. Eh, Creo que algo que tenía Samuel era que obedeció a Dios dentro del llamado que hizo esa noche. Y si nosotros obedecemos a lo que la voz de Dios está hablando, viene directamente el Espíritu Santo a traer ese impulso, ese valor para ponerlo por obra. Voy con la siguiente slide. Eh, Bueno, ¿qué es el profeta? En el Antiguo Testamento el profeta era la boca de Dios ante el pueblo, pero en este tiempo el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Entonces el ministerio profético hoy no solo viene a edificar, a exhortar y a consolar, sino que también viene a discernir los tiempos y no busca ser escuchado por hombres, sino que viene a traer la obediencia del cielo. El profeta es un intérprete del corazón de Dios y por ende es aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Él habla, intercede, él revela, corrige, guía, activa al pueblo para caminar conforme al propósito divino de Dios. ¿Ya? En Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ya? Dentro de esto, hoy día estuve buscando cómo es cómo es que los profetas se sintieron profetas, por así decirlo. Era una duda que tenía. Y encontré varias cosas que me llamaron la atención. Deme un momentito que estoy buscándolo dentro de mis notas. Mm, mm. Bueno, dentro de lo que encontré era que si bien los profetas que les mencioné de antes, Samuel, Elías, Jeremías, Juan el Bautista, fueron llamados antes de nacer, pero ellos no simplemente tenían el don, sino que eran aquellos que iban a reencarnar el mensaje de Dios en una generación. Y constantemente fueron los que llevaban esta vara de poder ir anunciando la formación, ir anunciando el proceso de quebrantamiento que tenía que llevar la generación en ese tiempo. Eran aquellos que tenían una responsabilidad espiritual y cargaban con esa responsabilidad espiritual. Creo que esto es lo que hace una gran diferencia con el don, porque el profeta
carga con esa responsabilidad, es algo que le pesa, es algo que realmente, o sea, su corazón explota y se desvive por llevar la visión y por tener esa autoridad espiritual para que lo que estaba torcido se enderece, ¿cierto? Y esta asignación de profeta viene con una autoridad que es delegada por Dios y a veces, bueno, hay algunos profetas que saben en su corazón que son profetas, pero Dios trae palabra de sabiduría, trae confirmación mediante pastores o mediante ministros de Dios para revelar esa asignación. ¿Ya? Esta autoridad espiritual es reconocida mediante los frutos y el testimonio. Eso es, yo creo que algo que vemos notoriamente en los profetas que están anunciados en la Biblia. Ellos tenían una asignación en la cual se desvivían, como por así decirlo, por tener que llevar su ministerio y a una generación completa a lo que Dios decía constantemente. Dentro del don profético, vemos que en el don profético vemos que hay una manifestación del Espíritu Santo que si bien acá no solamente el profeta tiene el don profético, sino que nosotros mediante el Espíritu Santo también podemos tener acceso al don, ¿ya? La palabra dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia de Dios que nos es dada, si, ay, espérame, lo leí mal. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia de Dios que nos es dada, si el don de profecía, únese conforme a la medida de la fe. Esto quiere decir que nosotros tenemos el acceso mediante el Espíritu Santo para poder tener el don profético. Pablo menciona que el don de profecía es un don que se da por gracia, ¿ya? Lo que demuestra que el Espíritu reparte el don no es que no lo reparte por mérito, sino que por gracia. Nosotros al acceder al don profético o teniendo esta revelación del don, espérame, ay, que me están llamando. Nosotros, al tener la revelación del don que es dado por gracia, accedemos a diferentes aspectos, pero que tenemos que tener cuidado con no vincularlo con nuestra alma, ¿ya? Por eso es importante tener un don de discernimiento también al momento de entregar una palabra que viene por un ambiente profético o lo que el Señor nos está entregando para una persona. Hoy día meditaba en cuántas veces yo no he entregado una palabra a través del don por temor a no saber si es real o no lo que estoy sintiendo en el momento, etcétera. Y ahí Dios me hablaba, porque Samuel fue obediente a lo que Dios decía y por ende tuvo recompensa. Y hay muchas veces que nosotros no nos negamos a sí mismos porque tenemos, no sé, duda, tenemos incertidumbre, no sabemos si es Dios o si es nuestra alma. Yo creo que el ir y entregar la palabra va desarrollando más y más el don que es dado por gracia. Ya el atreverse, el tirarse a la piscina. Dentro del don profético, nosotros tenemos que permitirnos oír, percibir ser bien como estar bien despiertos a declarar lo que viene del corazón de Dios. Porque si bien la palabra dice que la profecía viene a edificar, a exhortar y a consolar, cada vez que uno recibe algo, el receptor es el responsable de que esa palabra se cumpla. Y aquí tenemos que estar apercibidos porque nada de lo que viene de Dios se contradice a la palabra. Es como lo que decía Daniel. Lo que está escrito no se va a contradecir con algo que el Señor quiera para usted. O sea, si a mí me dicen, Camila, el Señor dice que no perdones a tus padres, eso se contradice totalmente con la palabra de Dios. Entonces
Ahí uno tiene que pesar y poner por obra también lo que hay en nuestro corazón con obediencia, con meditación, en conjunto con el Espíritu Santo para que esa palabra se cumpla. ¿Ya? Dentro el don puede manifestarlo cualquier creyente lleno del Espíritu Santo. Eh, no funciona a veces por ambientes, por momentos o por temporadas específicas. Este don no define una identidad ministerial, sino que viene a traer una sensibilidad espiritual y viene a hacerla notar, ¿ya? Su propósito es poder edificar y animar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito del don profético. Voy a darle el pase al Dan. Sí, y es importante que a través del don, o sea, toda la iglesia debería moverse en el don profético. O sea, Pablo decía, mejor que profetice más que oren en lengua. O sea, parafraseando, pero necesitamos movernos y entrar en una dimensión profética en la cual debemos desafiar nuestro espíritu y nuestra naturaleza carnal a salir de ella para entrar en un ambiente espiritual que sea completamente profético. O sea, todo el ambiente por donde Dios se mueve es profético, todo tiene un simbolismo, todo tiene una una definición para Dios, o sea, nada en el ambiente de Dios, nada en un ambiente donde está el Espíritu Santo es al azar, o sea, nada de lo que ocurra en un lugar donde está el Espíritu Santo va a dejar de ser profético, sino que todo está dentro de este marco. Por eso debemos pedir a Dios este don, debemos pedir al Espíritu Santo que active el don profético en nosotros para poder movernos en el ambiente de Dios, o sea, es, es algo que es muy necesario para un cristiano, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy día, donde el discernimiento es clave, donde saber si un espíritu es de engaño o es de Dios es clave, donde debo afinar esa vista del espíritu, donde debo discernir qué es lo que estoy mirando, qué es lo que estoy oyendo y manifestar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el momento, en el lugar donde Él me mande. Mm. Entonces, muy importante que seamos parte de este don profético como iglesia, o sea, más allá de una perspectiva más individual, la iglesia debe moverse en este don, o sea, es una visión más de cuerpo. Generalmente nosotros y hemos sido muy egoístas en pensar que los dones son Mm. para cada uno, que si bien es así, pero sirven al cuerpo. Entonces debemos movernos en este ambiente profético. Si yo veo que mi hermano tiene el don profético bien desarrollado, si veo que tiene el discernimiento, me apego a él y aprendo lo que el Espíritu Santo le está moviendo. Entonces, esto necesitamos salir de esa visión más individualista y tener una visión del don profético mucho más corporativa, ver y movernos desde una manera en que si se manifiesta lo profético, se manifiesta el Espíritu Santo y todo lo que eso trae a un ambiente, a un lugar. Mm. Amén. Bueno, y la palabra profética. La palabra profética no solo viene a informar, sino que a transformar, como dijimos hace un rato atrás. Es una declaración que es inspirada por el Espíritu Santo. Y acá vemos segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética, si bien es una palabra, o sea, si bien es como un estandarte que tenemos que ir cargando, viene a despertar constantemente lo que está dormido y viene a alinear lo que estaba torcido y afirma lo incierto. La palabra profética siempre viene a traer un direccionamiento, a reafirmar una visión. La palabra profética siempre es auténtica porque viene a traer resurrección. Lo vemos cuando Dios le dice a Ezequiel que hable sobre los huesos secos, ¿ya? Y él le da la palabra a Ezequiel y Ezequiel profetiza y ahí trae resurrección sobre esos huesos secos. O sea, imagínese, hermano, como que una palabra vino a traer
carne, piel a unos huesos secos y eso no fue algo metafórico, bonito, eso pasó. Entonces, ese es el propósito de de la palabra profética. Cuando uno carga o uno tiene eh, como por meta una palabra que nos ha sido dada, que el Señor le entregó, que fue a través de algún ministro, etcétera, tiene que usted tener la responsabilidad de que esa palabra se lleve a cabo. Y para tener esa responsabilidad debemos tener obediencia, para tener responsabilidad debemos tener santidad, para que esa palabra tenga cumplimiento debemos perseverar y no, o sea, nuestro ánimo no puede ser variante para que no puede ir variando, porque dice la palabra que el hombre de doble ánimo, o sea, es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra profética es solo un camino, es solo una visión, es solo un destino. Entonces, ahí tenemos que ir pensando constantemente cómo está el estado de nuestro corazón para el cumplimiento de alguna palabra que nos ha sido dada. Sí, y con esto debemos ser muy cuidadosos y celosos porque hay muchas corrientes que indican que, por ejemplo, los profetas o la profecía cesó en este tiempo y debemos ser súper cuidadosos porque la palabra es súper clara. Cuando, por ejemplo, la profecía de Joel dice que en los postreros días y después todo lo que menciona es para este tiempo. O sea, incluso estoy buscando ahora un versículo que está en Primera de Timoteo 1:18 donde Pablo le dice a Timoteo, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, o sea, en el tiempo de Timoteo ya habían hecho una profecía, eh, ya le habían hecho una profecía a Timoteo, y le dice en cuanto a esta profecía, dice, milites por ellas la buena milicia, o sea, imagínense que Pablo le encarga básicamente a Timoteo que se arme y que se prepare para pelear por ella. O sea, no estamos hablando de que la palabra profética que Timoteo recibió no era para que Timoteo esperara tranquilamente a que esa palabra se cumpliera. O sea, imagínense lo que Pablo le comenta que dice que milites por ella la buena milicia. O sea, imagínense qué es lo que nosotros estamos haciendo con las palabras proféticas que Dios nos ha dado. O sea, realmente estoy descansando en una palabra profética esperando que llegue y que se Mm, cumpla de una vez, o realmente estoy peleando por esa palabra profética. Estoy militando, como dice acá, con buena milicia, o sea, con las armaduras, con los dones que Dios nos ha dado. ¿Cómo voy a defender y cómo voy a ir en pos de la palabra profética para que sean los enemigos que quieren destruir las palabras proféticas? O sea, muchas veces viene la desmotivación, viene como esta falsa como abandono que supuestamente Dios nos abandonó porque no se cumplió una palabra profética, pero realmente hacemos el mea culpa o vemos hacia nuestro espíritu, nuestra alma, de realmente si estamos en milicia para defender y para ir en pos de esas palabras proféticas. O sea, realmente cuál va a ser mi postura en cuanto a eso. Y como yendo al título del tema, o sea, ¿cuál es el rol del profeta? Ver una palabra profética cumplida. O sea, si mm, el Señor dijo a través de Joel que en los postreros días iba a derramar de su espíritu, y que si lo vimos y que en hechos pasó, ¿por qué en este tiempo no peleamos y no militamos para que eso siga ocurriendo en nuestras vidas? O sea, ¿por qué nosotros muchas veces caemos en esa pereza de esperar que venga un ángel y que haga que se cumplan todas las cosas? Y nosotros nos descartamos de lleno de esa responsabilidad. O sea, imagínense que Pablo le da esa responsabilidad a Timoteo de una manera clara y directa. O sea, no es ambiguo, no es como, es directo. O sea, milites por ella en buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O mm. sea, ¿cuántas veces hemos naufragado en esa fe y no hemos peleado por esas palabras? Así que es muy importante que
la palabra profética en este tiempo donde el enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar, nosotros defendamos y nos posicionemos en esa milicia. O sea, ¿por qué se habla tanto de guerra? ¿Por qué se habla tanto de defender lo que Dios nos ha dado? Porque hay alguien, hermano, hay una potestad, hay un enemigo que está buscando esas palabras proféticas que en nuestra vida están flotando porque no hemos sido capaces de tomarlas y pelear la buena batalla por ellas, de poder tomarlas e ir, o sea, de poder tomarlas e ir en pos de ese cumplimiento. O sea, ¿cuántas veces nosotros por emoción, por falta de motivación o porque mi hermano no me ha escrito o porque mi pastor no me ha escrito, hemos abandonado las palabras proféticas de Dios? O Mm, sea, ¿por cuánto tiempo muchos personajes en la Biblia que podríamos conversarlo largamente esperaron años por ver una palabra profética cumplida? Muchas veces hay casos en donde se dieron palabras proféticas para generaciones. O sea, ¿en qué punto en nuestra vida estamos para valorar esta palabra profética? O sea, ¿en qué lugar estamos posicionados? ¿En qué lugar estamos mirando la profecía? Sí, y más encima. La responsabilidad es mucho más grande si en el ambiente donde usted se mueve constantemente, el Señor está dando una y otra vez la profecía, está dando una y otra vez la profecía. Y muchas veces hasta nos quejamos porque recibimos una y otra vez la misma palabra, la misma dirección. Pero el Señor no va a cambiar su palabra si nosotros no somos capaces de militar por ella, o sea, de vivir en pos de esa palabra profética cumplida, que al final la palabra profética cumplida en nuestra vida también es vida, hermano. O sea, la palabra de Dios hacia nosotros, hacia nuestro espíritu, es ver la manifestación de Dios cumplida. mm, O sea, aquí hay muchas personas que tienen don de sanidad, que tienen la autoridad para echar fuera demonios, para echar todo. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Va a ser la envidia? ¿Va a ser la comodidad? ¿Va a ser compararse porque ella sí, yo no? Y no voy a pelear en una palabra profética de la que Dios me dio. O sea, ¿cuál va a ser el celo en nuestro corazón para este tiempo decirle a las tinieblas que cualquier eh, tormenta o nube que venga a posicionarse sobre nosotros que traiga confusión, soplarla e ir en pos de esa palabra? Le aseguro, hermano, para los que anotan esas palabras, para los que las tienen grabadas, esa palabra de Dios sobre su vida no ha cambiado, no ha mutado. Y Dios, le digo algo, o sea, Dios no va a abrir una puerta nueva si usted ya no tomó la que le abrió antes. O mm, sea, muchas veces nosotros pedimos palabra, pero cuando el Señor viene con una palabra profética y no acciona en pos de ella, o sea, Dios dice, ok, ¿cuál es el valor que le está dando a mi palabra? ¿Cuál es el valor que le está dando a esa vida que yo le entregué? Si muchas veces esperamos una palabra profética que nos acomode, pero mm, generalmente viene a remecernos. Entonces, si nosotros no accionamos y no entramos por esa puerta de la profecía que Dios nos dio, difícilmente Dios va a venir a abrir una nueva puerta de profecía a su vida. O sea, analice, vea qué es lo que el Señor me ha dicho hacia atrás, que si está estancado, si se siente estancado, quizás es porque hay una palabra profética que usted no atesoró y no peleó por ella. Y Dios está esperando que se pare sobre esa palabra, se empodere en esa palabra, en el poder que Él le dio para poder tomarla y que esa profecía se cumpla. Y luego que esa profecía se cumpla, le aseguro que van a ser nuevas palabras sobre su vida porque Dios nunca calla. Entonces, analicemos, hagamos un análisis de nuestra vida cristiana o de lo que Dios nos ha dicho en nuestra vida a lo largo y ver son las profecías que yo he tomado, que yo he desechado. O sea, que si a lo mejor he desechado palabras proféticas porque no me acomodaban en X temporada o porque no era lo que yo quería personalmente para el cumplimiento de mí y mi familia, etcétera. mm, Entonces, tomémosle el peso, o sea, ¿cuál es el rol de la palabra, de la profecía, del profeta en este tiempo? Vamos a desechar a los profetas, o sea, los pastores cuántas veces han dicho, o sea, que el espíritu de religiosidad desecha al profeta actual y valora al antiguo.
Y muchas veces con la profecía hacemos lo mismo, o sea, valoramos y a la inversa, valoramos y esperamos una palabra profética nueva de parte de Dios y hemos desechado la que ya nos han dado en toda la vida. Entonces seamos cuidadosos y celosos en lo que Dios nos ha hablado y atesoremos, volvamos a esos primeros escritos, volvamos a esos primeros palabras que Dios nos dio. Amén. Bueno, conjunto con lo que decía Daniel, creo que para poder poner por obra esa palabra profética o todo lo que engloba los ambientes proféticos, hay diferentes ingredientes, le quise llamar, para poder ampliar esa visión profética, de los cuales no podemos saltarnos ninguno. Y yo creo que el primero y el más esencial de todos es la intimidad con el Espíritu Santo. Y acá voy de nuevo con la historia de Samuel, porque creo que hay algo, una esencia tan carismática que tenía este niño, que era que dormía junto al arca. O sea, él entendió que la intimidad es el vientre en donde se concibe lo profético. Creo que esto es algo demasiado esencial, porque creo que ahí nace esta cercanía mucho más allá de lo que nosotros podamos experimentar en la plataforma, en reuniones, etcétera. Donde nace lo profético es en este tiempo de intimidad, en este tiempo de cultivar una comunicación, un constante oír, un constante poder, como un constante fluir del Espíritu para poder oír la voz de Dios. Cuanto más cerca estás del Espíritu, más claro vas a oír. Y si más claro oyes la voz del Espíritu, no va a haber necesidad de que venga otra persona a poder decirte que si bien eso es de mucha bendición, pero tú te vas a cimentar en la voz del Espíritu para poder tener visión y dirección. Y lo que vengan a decirte profetas, lo que venga a decirte ministros, lo que el Espíritu Santo ocupe personas para decirte va a ser solo aquello que va a cimentar la dirección en la cual tú ya tienes trazada. Entonces creo que la intimidad con el Espíritu Santo es lo esencial de todo lo que engloba o lo que la Biblia puede hablarnos de lo profético. Es aquello que nos hace poder tener claridad de cuál es la entonación de la voz de nuestro Dios. Es aquel que hace este tiempo de intimidad, hace que nosotros podamos abrir la voz de nuestro corazón también, para que aun cuando no habiendo palabras, nuestro corazón se derrame y el Espíritu Santo pueda entregarnos lo que necesitemos en este día. Y eso es concebir lo profético. O sea, como les mencionaba, creo que la intimidad es un vientre y lo profético se engloba adentro. Y cuando se da luz, eso genera una perspectiva para marcar una generación. Y acá le quiero invitar a que usted pueda meditar en esto. ¿Cuánto tiempo de intimidad usted tiene con el Espíritu Santo? ¿Usted está durmiendo al lado del arca? O sea, estamos constantemente meditando y pudiendo discernir cuál es la voz de Dios. ¿O actualmente nos encontramos fuera o lejos o nos encontramos corrompidos por las necesidades de nuestro día a día, etcétera? Que eso fue lo que hizo Elí. O sea, él dejó toda una generación y toda la visión de una generación de un tiempo en específico en el cual estaba cimentado lo profético por querer tener, por prestarle mayor atención a sus hijos, o sea, por querer tener la atención constante, por poder justificar el pecado de sus hijos. O sea, debemos saber y discernir cuánto tiempo de intimidad estamos invirtiendo para que nuestros oídos se agudicen para esa dirección. Porque lo profético no solo es mío, no es solo para el hermano. Lo profético viene a englobar una generación, a traer memoria, a traer legado, como hemos escuchado, a traer direccionamiento, etcétera. Vamos con el segundo punto, que es la obediencia. Dios no busca
quien oiga, sino quien obedezca. Y creo que esto es demasiado importante. Se lo había mencionado delante, que Samuel, si bien no atendió inmediatamente a la voz de Dios, pero cuando la reconoció, él la obedeció. Y no tuvo que ser reafirmado constantemente en la misma palabra, sino que él dijo, tu siervo oye. Y esa fue cómo él se predispuso de su corazón, la predisposición de su corazón para determinarse y que desde ese momento él tomara una responsabilidad en el templo siendo pequeño y Dios fue ahí como limando y fue también capacitándolo para que luego él fuera el sacerdote. Entonces, creo que este punto, la intimidad y la obediencia, son dos cosas que nos potencia para tener autoridad en los ambientes proféticos. La obediencia viene a afinar el oído. Y viene también a traer una frecuencia en la cual sabemos discernir cuál es la voz de nuestra alma y cuál va a ser la voz de Dios. Ya cada vez que nosotros obedecemos a una instrucción pequeña de Dios, Dios nos va confiando más revelación. Y creo que a medida de que Dios nos va confiando más revelación, es más nuestra responsabilidad. Y si tenemos más responsabilidad, Dios nos confía más autoridad. Entonces, creo que este punto es demasiado importante. Eh, y si bien constantemente nosotros tenemos una vara con la que medimos nuestra obediencia, pero no hay nada como un corazón contrito y humillado. Yo creo que si desobedecimos un día, desobedecimos 2 días, etcétera, nuestro corazón, si va a la presencia de Dios, a ese tiempo de intimidad para reafirmar y como reajustar el camino para tener la visión clara, Dios es fiel y justo. O sea, tenemos aquel que viene a justificarnos si es que de nuestro corazón proviene esa intencionalidad de santidad. Samuel era un niño y él, por ende, tenía santidad en su corazón. Había esta como esencia tan pura que tienen los niños para poder traer como a memoria lo que Dios decía constantemente. Yo creo que como todos nosotros, o sea, estamos como un día bien, un día más o menos, un día, no sé, nos sentimos lejos de Dios, pero si tenemos en nuestro corazón determinado la revelación de Dios para obedecerla, el Señor nos va a justificar y mediante eso también nos va a direccionar. Y vamos a este punto, ¿cierto? La santidad. La santidad distingue lo verdadero de lo falso. Y si bien Samuel fue llamado a restaurar la voz profética en Israel, eh, él necesitaba un corazón puro, como le había mencionado. No necesitaba un corazón que fuera manipulado o un corazón que estuviera contaminado por intereses humanos. La santidad es lo que llevó a Samuel a que no se corrompiera. Y constantemente él eligió la pureza, que es otro ingrediente que es lo esencial para poder conservar lo profético. Si bien la santidad no es tener una rigidez constante, la santidad es poder tener una separación, separarnos para oír mejor. La santidad es apartarnos de lo que, de nuestros deleites carnales, de lo que a nosotros nos conviene para poder oír mejor la voz de Dios y encaminarnos a lo que Él quiere, a sus deseos. Es morir, es poder poner en sacrificio lo que a nosotros nos causa placer por la conveniencia mayor del reino de Dios. El pecado siempre va a querer ensuciar el destino profético de una generación, ¿ya? Pero la santidad es aquella que va a limpiar y va a ser el canal por el cual nosotros podemos ir viendo la voz de Dios audible para direccionamiento de nuestros hijos, de las futuras generaciones, etcétera. Entonces,
hermano, o sea, esto no es porque suene bonito, nosotros tenemos que tener santidad en nuestro corazón, debe apasionarnos nuestra mañana, cuando despertamos, cuando abrimos nuestros ojos, debemos tener la esencia divina de Cristo, o sea, Cristo mora dentro de nosotros, ¿cuánta santidad debemos cargar dentro de nuestro corazón? Y creo que ahí tenemos que pesarnos constantemente. Porque sin santidad es imposible ver al Señor. Y si no estamos viendo a Dios, ¿cómo vamos a oírlo? Entonces creo que eso es un desafío que constantemente debemos ponernos. Dentro de estos ingredientes, como quise llamarlos, el discernimiento también es clave. Porque una iglesia sin discernimiento se puede confundir con el ruido con la voz. Y no todo lo que suena a nuestro alrededor va a ser espiritual. Debemos tener nuestro oído afinado para saber qué es lo que realmente proviene del espíritu. Y cuando hablo esto, es que podamos discernir el tono de la voz de Dios con el ruido de este mundo. Cuando hablo también de discernimiento, quiero decir que muchas veces nuestra emoción genera un ruido, muchas veces nuestra alma genera un ruido, pero si dentro de nuestro corazón mora activamente el Espíritu Santo, esos ruidos se van a callar porque nos vamos a ir a ese tiempo de intimidad para escuchar realmente lo que Él quiere decir. El discernimiento es el oído que viene afinado por la comunión. Yo creo que eso es lo más importante. Como que cuando nosotros nos metemos en un ambiente profético para poder entregar la palabra profética, para poder movernos en el don profético o ser un profeta de oficio, el discernimiento es aquel que nos va a mover para que haya pureza en nuestra boca al momento de entregar lo que viene de Dios. ¿Ya? Eh, Actualmente creo que como al menos a mí me ha pasado, como ya voy a apartarme para discernir qué es lo que viene de Dios, lo que viene de mi alma, para poder entregarle algo a alguien, etcétera. Y cuando estoy en ese momento, me miro a mí misma, hermano. Y cuando me miro a mí misma, Cristo viene y me dice, soy yo en ti. Y cuando Él viene y me dice eso, creo que ahí descubrí realmente que estoy afinando mi oído espiritual más que mi oído almático. Es lo que debemos hacer, o sea, constantemente apartarnos y creo que es lo que hablaba al inicio del tiempo de intimidad, es lo que nos va a llevar a tener como ensalada rica en nutrientes para adquirir lo que viene del Padre. Voy con otro. Romper las estructuras religiosas. Eh, Esto es demasiado importante también. Todo es importante. Lo profético no incomoda al religioso, pero libera al hambriento. Incomoda al religioso, pero libera al hambriento. Cuando Elí se presentaba o estaba dentro de este tiempo en el cual se estaba desviando de la visión, ahí se empezó a presentar una estructura en la cual él ya había dejado de oír, sino que dentro de esta estructura él ya tenía un sistema integrado en el cual funcionaba constantemente. ¿Y cómo funcionaba? Él ya estaba dentro de un sistema en el cual hacía que todo funcionara correctamente. ¿Ya? Y al tener este sistema actuando y funcionando correctamente, vemos que se mete la religión de por medio y nubla la visión. Cuando esto pasa, hermano, lo profético deja de fluir. Por eso es tan importante que nosotros podamos romper los moldes para abrir un camino al mover del Espíritu Santo. Romper las estructuras religiosas es un desafío que nos tiene que llevar a tener celo, porque una estructura que funcione bien es fácil hacerla sistematizada, o sea, irla replicando constantemente, pero lo que nos vuelve como
lo que hace que se vuelva un desafío es hacer que no haya de lo mismo constantemente, sino que haya nuevas cosas o nuevos torrentes del espíritu para poder ir direccionando nuestra hambre. Y eso es el mover del espíritu. Dios no busca que constantemente nuestra cabeza se conforme a estructuras religiosas, sino que Él tiene una voz constante, tiene una palabra para cada día. O sea, nosotros podemos ver que si bien las palabras que le entregaba a cada uno de los hombres de Dios en la Biblia nunca fueron iguales, o sea, él tuvo una palabra, un direccionamiento cada día de la vida de los hombres de Dios y así con nuestra vida y lo podemos ver si estamos viviendo dentro de este desafío en el cual nosotros queremos que Dios hable nuevas cosas todos los días, pero para eso debemos discernir en romper estas estructuras religiosas. Y creo que esta es la dirección que la iglesia tiene que tener como por direccionamiento, por así decirlo, para que si vemos que algo está funcionando de forma rutinaria, ir y romperla, volver a las sendas del espíritu, volver a incomodarnos, volver a tener ese rompimiento que pueda generar mayor hambre, mayor eficacia del espíritu, mayor mover, mayor... yo creo que como desafiarnos a constantemente bajar el diseño que Dios quiere en nuestros cultos, en nuestro día a día, en nuestra enseñanza, en nuestras familias, etcétera. Y como creo que último punto o ingrediente es la revelación de Cristo. Y me apasionaba mucho el poner esto como punto final porque esto es el centro de lo profético. Esto es lo que engloba todo. Dice la palabra que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si bien lo profético viene a traer la palabra adelantada de Dios, eh, creo que la revelación de Cristo, no la revelación de un hombre, ni del futuro, ni de lo que nosotros queramos para nuestros deleites, la revelación de Cristo es todo lo que engloba esa palabra adelantada. Él es el principio, Él es el final, Él es el primero y el último. Y si hay Cristo dentro de nuestros ambientes proféticos, si está Cristo, la revelación de Cristo, o sea, nada va a tener una equivocación, nada va a ser porque sí. Y creo que me gustaría hacer el cierre de esto, porque la profecía no viene a exaltar al profeta, sino que viene a exaltar a Cristo. No muestra solo lo que viene, sino aquel que viene. O sea, yo creo que la palabra profética tiene que llevar el aroma del cordero, sí o sí. O sea, si hay algo de nosotros o algo que nosotros queramos cultivar por tener el don, por ser profeta o por movernos en una palabra profética, debe ser nuestra lámpara encendida por cargar a Cristo dentro de nosotros. Y y acá yo creo que ya va terminando nuestra enseñanza en sí. Me gustaría que usted pudiera meditar cuánto de Cristo hay en usted, cuánto del aroma del Cordero hay en cada una de las palabras que usted ha recibido o que usted también ha entregado. Nosotros somos una iglesia profética que nos movemos en esos ambientes, en los ambientes del Espíritu, pero debemos también hacer el mea culpa de cuánta ansiedad hay por ser visto como por el don o por ser visto por el ministerio, para poder desecharlo y poder tomar esta esencia perfecta, auténtica, eterna de Jesús, de Cristo revelado por medio de la profecía. Así que eso, no sé, Dani, si quieres complementar. Eh, Creo que reforzar un poco el celo que la iglesia necesita tener en cuanto al profeta o a la profecía que se entrega. La labor de este tiempo
para la iglesia con respecto a esto es fuerte. O sea, debemos ser celosos con las palabras que Dios nos ha dado. O sea, yo insisto en, en motivarle a que reflexionen lo que Dios ya habló en su vida, sea a través de, como decía Cami al principio, de un sueño, de un hermano que vino y le profetizó, de un profeta que vino y le dio una profecía, de una visión que Dios le permitió ver. Usted, pese esa palabra que Dios le dio, vea si realmente, así como Pablo mandaba a Timoteo, militó por esa profecía hasta verla cumplida. O sea, realmente necesitamos tomarle el peso a estas palabras, necesitamos tomarle el peso a lo que el profeta viene a desatar en este tiempo. O sea, nosotros muchas veces esperamos ver un profeta para que nos venga a confirmar una palabra, para que nos venga a dar dirección, pero realmente debemos tener la madurez espiritual para poder tomar una palabra profética, pelear por ella y verla cumplida, porque Dios va a ver esa actitud, Dios va a ver, como decía Cami, todos esos ingredientes necesarios para que la profecía se manifieste, para que la profecía venga y dé su fruto en su tiempo debido. Y creo que debemos caminar en esa autoridad, debemos caminar en ese poder, como en el último punto que decía Cami, que teniendo la revelación de Cristo, de saber que somos una nueva criatura, de abandonar realmente nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar y vivir constantemente como esta nueva criatura en Cristo, nos va a permitir posicionarnos. Si usted tiene un llamado a ser profeta, si tiene un llamado a moverse en estos ambientes proféticos, a estar posicionados y listos para ejercer el ministerio en este tiempo. Y en este tiempo es con violencia, en este tiempo es con pelea, con una batalla. O sea, usted va a pelear por esa palabra. Más responsable es el que recibe una palabra profética que el que la Mm. da. Y muchas veces nosotros nos esmeramos y muchas veces me incluyo en juzgar a veces a un profeta, en juzgar muchas veces a un hermano, más que juzgar la palabra y de juzgarme a mí mismo, cómo estoy reaccionando o cómo estoy peleando realmente por esa palabra profética que yo recibí. Y si realmente estoy en el canal de Dios, si realmente estoy conectado a lo que Dios está diciendo. Por eso es importante que estemos alineados y que cada punto que se expuso podamos analizarlo constantemente. Como decía al principio, al ser una iglesia profética, al ser una iglesia que anhela ver esa manifestación del Espíritu en este tiempo, porque no ha cesado, o sea, debemos estar constantemente volviendo a este origen, porque Satanás constantemente va a querer desviarnos, va a querer sacarnos de este camino donde lo profético muchas veces es torcido, incluso por iglesias, por personas que por una buena intención llegan a un mal camino y a un mal fruto. Entonces, les motivo, iglesia, a que usted pueda analizar, pueda reflexionar en lo que se ha comentado hoy día y poder iniciar una vida o continuar esta vida siendo hijo de Dios, una vida de cristiano realmente apasionado y militante por estas palabras proféticas. Sí, bueno, ¿y cuál es nuestra misión hoy día como iglesia? Porque es importante poder conservar lo profético. Y es porque esto sale en Hechos 2:17, que lo estoy buscando. ¿Me ayudas? Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El resultado del derramamiento del Espíritu Santo actualmente es una iglesia que oye y una iglesia que ve y una iglesia que habla lo que el cielo está diciendo. Creo que el ser una iglesia profética no es algo opcional, sino que
debemos y tenemos la responsabilidad de vivir el diseño del Espíritu Santo para estos tiempos. Creo que el enemigo constantemente está tratando eh, de poder acechar a las iglesias proféticas porque saben que son aquellas que traen direccionamiento a los hombres de Dios que se mueven en lo profético, a las mujeres de Dios que se mueven en lo profético. Y creo que el poder tomar estas armas y poder discernir que el Espíritu Santo nos lleva a este nivel de autoridad para direccionar y para marcar y trazar generaciones, debe ser aquello que como que incendia en nuestro corazón. Dentro de el direccionamiento que tenemos que tener como iglesia, tenemos que ponernos por objetivo de que esto se mueva en forma corporativa. O sea, si veo a mi hermano que está desanimado, que está ahí dudando de lo que el Señor tiene para él, debemos impulsarlo porque a través de él también porta generaciones, a través de él también pueden llegar personas. Él es una puerta abierta y creo que más allá de verlo de forma como, no sé, como masiva, debemos entender de que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu. Y al ver un templo que está desanimado, si yo soy templo, tengo que impulsarlo y prender la llama en él para que esa llama no se apague y podamos formar un incendio gigante y así, de esa manera, poder traer avivamiento. Yo siempre hago ilustración, hermano, soy bien ilustrativa con mis palabras, pero quiero que lo vea así, que nosotros, si bien somos el templo del Espíritu Santo, no somos solamente un edificio. En ese templo debemos avivar el fuego. Avivar el fuego mediante su voz, avivar el fuego mediante la búsqueda, avivar el fuego mediante la obediencia. Porque el Espíritu Santo actualmente no busca muros, sino que busca corazones dispuestos. Y cuando el pueblo está dispuesto, se vuelve a encender esa llama, se vuelve a encender aquello que lleva eh, un tiempo mayor, un tiempo de mayor potencia y de mayor autoridad. Cuando la voz de Dios se apaga, también se apaga la honra. Y es por eso que es importante honrar a nuestros pastores, a los profetas, a aquellos que están liderando las congregaciones, eh, porque eso va a hacer que tengamos una cultura de honra y mediante la honra se genera una atmósfera de templo. ¿Y cómo podemos hacer esto? En oración, en adoración, en unidad, en sensibilidad, en osadía, en salir a la calle, en encender a otros, etcétera. Y me gustaría poder cerrar, creo que sí, no hay más, no, no hay más. Me gustaría poder cerrar esta enseñanza. No sé si quedó todo claro, pero me gustaría poder orar y poder meditar en la enseñanza o lo que pasó con Samuel al inicio, que fue aquel que oyó la voz de Dios sin importar su edad, sin importar sus limitaciones, sin importar de que estaba prácticamente sin una familia completa que lo respaldara. Él se puso por objetivo mantener la lámpara encendida en toda su vida y así también poder impactar incluso hasta nuestra generación que ya han pasado no sé cuántos millones de años. Así que eso, hermano, lo profético no es una moda, sino que es una responsabilidad que debemos cargar porque es aquello que lo comanda el Espíritu Santo. Así que voy a orar para cerrar. No sé si me puedes ayudar. Espíritu Santo, le invito a cerrar sus ojos. Espíritu Santo, yo te pido que todas las palabras que hayan salido de mi boca, si había alguno para cada uno de ellos, márcalas en sus corazones. Te pido, Señor, que vengas
a traer, Señor, una voz audible, la entonación de tu voz audible en nuestros oídos, Señor. Yo te pido, Dios, que se acabe el tiempo del silencio, que se acabe el tiempo, Señor, de la visión nublada, sino que tú vengas a esclarecer, porque hay responsabilidad, Señor, tuya para poder anhelar, para poder, Señor, tomar, abrazar lo profético, para poder abrazar la palabra profética, para poder profetizar sobre huesos secos, para poder profetizar sobre aquellos, Señor, que están, Padre, destinados, Señor, por tu mano poderosa a poder degustar como yo un día degusté, Señor, de esa palabra adelantada de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que vengas a equiparnos con esos ingredientes, Señor, como tú me mostrabas cuando estaba haciendo esta enseñanza, estos ingredientes para tener una receta final auténtica, nutritiva para nuestros huesos, para nuestro espíritu, que pueda, Señor, ser aquella comida que alimente todo nuestro ser, Señor. Haznos, Señor, ser celosos de poder conservar esta esencia que engloba a Cristo, que engloba al Cordero. Padre, haznos poder, Señor, ver con la visión santa, Señor, con esa visión celosa que tú ves. Padre, el poder oír tu voz, el poder anunciar tu voz y el poder perseguir tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que tú traigas, Señor, mayor fidelidad en nuestros corazones, para que, Señor, haya, Señor, una rabia, un celo santo, Señor, por defender lo que sale de tu voz y perseguirlo hasta poder verlo manifiesto, Señor, en nuestras generaciones. Dios, saca a las congregaciones, saca, Señor, a la iglesia, Señor, del silencio, Padre, de poder desviar la visión por intereses, Señor, que sean propios, sino que, Padre, yo te pido, Señor, que vengas a remecer los cimientos para que se reacomode, Señor, la visión, para que se reacomode, Señor, esa voz que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, Señor. Lloro, Padre, para que haya muchos como Samuel que digan, Señor, y predispongan su corazón a oírte, a poder obedecerte y a poder darte su sí, Señor, de forma tal, Señor, de no ver cómo está, Señor, nuestro estado actual, sino que poder perseguir, Señor, porque sabemos que en ti hay mayor conveniencia, hay mayor resultado, hay mayor Sí. eficacia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, lloro para que tú vuelvas a hablar, Padre, y para que tú vengas a despertar lo que estaba dormido y que todo lo que estaba dormido, Señor, venga a traer, Señor, esa potencia de resucitar, Señor, Padre, resucitar, Padre, resucitar, resucitar, resucitar en el nombre de Jesús lo que estaba muerto y lo que estaba dormido. En el nombre de Jesús, Dios. Yo te pido que esta noche puedas traer un mayor, Señor, un mayor hambre por querer, Señor, avivar nuestros templos, Señor, para poder poner por obra, Señor, la visión con la que tú tienes marcada esta generación. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos perdón, Dios, si hemos despreciado alguna palabra profética que haya venido desde el cielo, desde tu trono, Dios. Te pedimos perdón como iglesia, Señor, si hemos menospreciado a los profetas, Señor. Si hemos, Señor, menospreciado esas palabras que venían de tu boca, Dios. Sí, Nos Señor. exponemos y te pedimos perdón, Señor, como iglesia, Padre, y te pido, Dios, que para cada uno de los que está aquí hoy conectado, incluso los que no pudieron conectarse, Señor, venga tu Espíritu a traer Amén. memoria, Señor, de aquellas palabras
que fueron soltadas sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Que vengas a traer memoria sobre cada palabra, Señor, que quizás años atrás, Señor, tú diste sobre su vida y no se han cumplido, Padre, para que ellos puedan pararse, Señor, y puedan militar, pelear, Señor, por esas palabras hasta verlas cumplidas, Señor. Y son Amén. palabras para generaciones, Señor. Dale fuerza a las familias para pelear por el cumplimiento de esas palabras, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que venga, Señor, en sueño, ven en visiones, Señor, en palabras directas, en palabras audibles, Señor, a Amén. recordar las palabras que tú has dado, Señor, y activar nuevamente. Señor, Amén. esas palabras para que podamos centrarnos en el camino, Señor, de tu profecía, de tu palabra, de tu voz, Señor, que trae vida a la iglesia, que trae vida al cuerpo, que trae unidad, Señor, al cuerpo. En el Amén. nombre de Jesús, Señor, te pido que sus pensamientos sean alineados a los tuyos, Señor. Que sus pensamientos, la motivación de su vida sea, Señor, pelear por esa palabra cumplida, Señor, que viene Amén. desde tu trono. Señor, declaro vida sobre la iglesia. Declaro, Señor, que el río que estaba seco de palabras, Señor, comenzará a llenarse de agua. Amén. Declaro y profetizo sobre la iglesia que cada familia, que cada casa, que cada lugar representado que estaba seco se comienza a alimentar de las palabras que vienen desde tu trono, que el río comienza a fluir nuevamente, Señor, a través de cada uno de los que componen el cuerpo de Sí, Cristo Señor. Dios. Te pido que vengas con una transformación en nuestras mentes, Señor, para poder caminar en la palabra profética más segura, que es la que viene de tu voz, de tu Amén. palabra, de lo que está escrito, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, declaro y profetizo vida sobre la iglesia. Declaro y profetizo, Señor, que el tiempo de sequedad, el tiempo de Amén. silencio se termina, Sí, Señor, Señor. y comienza a escucharse, Señor, esas palabras, Señor. Se comienzan a escuchar esas palabras sobre la iglesia. Se comienzan a escuchar desde lejos ese murmullo de ángeles que vienen a Así es. transportar esas palabras que habían sido desechadas para ser activadas, Señor, y para ser potenciadas, Padre, para que al activarlas venga, Señor, nuevamente ese río. En el nombre de Jesús, declaro sobre la iglesia, Señor, este tiempo del río fluyendo, Señor, este Amén. tiempo donde ese río, Señor, que menciona el Salmo 1 comenzará a alimentar ese árbol, Señor, que da su Amén. fruto a su tiempo y que su hoja no cae. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada miembro de esta iglesia, Señor, para que sea fructífero, Señor, para que sea traído al arrepentimiento, Señor, y llevado a esos niveles de gloria que tú destinaste para este tiempo. En el Amén. nombre de Jesús, Señor, los bendecimos con la autoridad del cielo y en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso, hermanos, que Dios los bendiga.